Bien. Ahora lo que le pasaría a un segundo grupo, ¿se acuerdan cuando, que es lo que preguntó Constanza, digamos, que tiene que ver con aquellos que colaboran con la resocialización? O lo que yo en la tesis denominé, digamos, esto de la colaboración inesperada. Y acá de lo que me interesa hablar fundamentalmente es de los niños, pero haciendo una aclaración, principalmente por el hecho de que, a ver, los niños no formaron parte de mi interés, digamos, de estudio. Claramente no es que me dirigí a entrevistarlos a ellos. ¿Por qué? Porque básicamente sería una tesis en sí misma, ¿no? Trabajar con los hijos de personas detenidas, con los hijos de personas encarceladas, incluso las diferencias que las investigaciones que yo comentaba en el primer encuentro, las diferenciaciones entre hijos de mujeres encarceladas, también por la posibilidad de convivir un tiempo en la prisión, y los hijos de varones detenidos, etcétera. Entonces, no es que ingresé en ese análisis, pero debido a la práctica del trabajo de campo, los niños se impusieron, ¿no? Es decir, ir a visitar y pasar tardes enteras con las familias. En las familias están los niños, salvo aquellas situaciones que también se me presentaron, digamos, y en las cuales claramente operaba el temor. Ahí ya no estábamos dentro de la cárcel ni nada, pero operaba el temor al interior de la familia cuando me citaban en otros lugares, ¿no? Cuando hablábamos o en mi casa o hablábamos en otros lugares. ¿Por qué? Por la dificultad de hacer un relato, reconstruir esta historia del detenido delante de otros familiares que podían no estar de acuerdo. Entonces, para no generar conflictos nos íbamos de ahí. Pero en la mayor parte de los casos eso no operó. Lo que operó fue lo que opera en Argentina: vamos a tomar mates con la familia, digamos. Entonces allí los niños estaban presentes, escuchaban, digamos, y en muchos casos hubo como distintos tipos de participaciones, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Participaciones que tenían que ver con gestos de aprobación o de absolutamente desaprobación de lo que estaban escuchando acerca del relato de sus padres o de sus madres o de sus hermanos detenidos. Y en otros casos directamente tomar la palabra, ¿no? Que se tomaba la palabra, había como en ningún momento presencié esas situaciones así de no hables, o no digas, o no cuentes en absoluto. De hecho, cuando la madre o quien estaba hablando conmigo desaparecía de escena por cualquier motivo, digamos, eran los niños los que comenzaban a relatar ciertas cuestiones. En todos los casos, lo que creo que es muy determinante, digamos, sobre la situación en la que se encuentran, tiene que ver con la variable temporal. Si hago un estudio o si intento un estudio desde el punto de vista cuantitativo, todos los niños que participaron de esta investigación, digamos, son niños que han estado separados de su familiar detenido como mínimo 5 años, digamos, y el máximo son 10 años. Cuando digo niños, estoy abarcando hasta los 15 años, ¿sí? Digo hasta los 15 años no porque yo lo decía, sino porque es la chica más grande con la que hablé, ¿no? Que era hija de un detenido y sobrina de otro. A ver, me parece como interesante señalar, y voy a explicar por qué esto de la colaboración inesperada, digamos, o la colaboración con la resocialización. En realidad es simplemente traerlos, cómo hacer para traerlos a la casa, de eso se trata, ¿no? De suprimir esa separación. Hay un primer dato que aparece muy presente en las investigaciones, digamos, sobre familiares de detenidos, que tiene que ver con la separación de estos niños, la separación física respecto del familiar detenido. En general se suele, en los estudios que yo leí, la referencia es a padres y madres. Lo que deberíamos agregar, digamos, en este caso, es el encarcelamiento de aquellos que hacen las veces de padres sin ser padres biológicos, en el sentido de, sobre todo, tíos y hermanos mayores, muchos casos de hermanos mayores encarcelados que en realidad cumplían funciones de padres, incluso estando el padre, ¿sí? Que era una figura completamente lateral, pero el que decidía, el que tomaba decisiones y las sigue tomando es el hermano mayor encarcelado, o bien los tíos, ¿sí?
se hace referencia en las investigaciones a la separación. Lo que a mí me parece es que las explicaciones sobre la separación tratan de como borran la prisión, ¿no? Borran la cárcel y hacen referencia a la separación física. Entonces vinculan a estos niños con los hijos de otras familias separadas o con otras situaciones de separación, por ejemplo, separación por trabajo o lo que puede ser sobre todo la separación por la separación de los padres, ¿no? A mí me parece que allí estaría ausente, tal vez como un efecto muy característico del encarcelamiento argentino, digamos, que tal vez no está presente en las investigaciones inglesas o estadounidenses que uno puede leer, que tiene que ver con dos cuestiones. Una que sí está presente en todos lados, que es el estigma, ¿no? Es decir, el estigma social del lugar donde se encuentra este familiar. Un estigma al cual accede no porque, un conocimiento del lugar o de las características negativas del lugar, que lo conoce después por visitarlo al familiar allí, pero primero por lo que circula en los barrios, es decir, la construcción que puede circular en el barrio respecto al lugar, respecto al espacio, digamos, donde se encuentra el padre o donde se encuentra este tío. Pero por otro lado hay otro elemento que desde mi punto de vista no es para nada menor, que tiene que ver con el contenido económico. Es decir, en general las otras separaciones que podemos pensar son separaciones en las cuales el sujeto que está separado sigue contribuyendo económicamente, y aquí también hay una contribución económica, al menos en casi todos los casos en los cuales yo trabajé, digamos, hay una contribución económica, pero es una contribución completamente simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque está desfasada completamente de la realidad, es decir, los números del peculio que se manejan adentro no tienen absolutamente nada que ver con la posibilidad de pasar alimentos, digamos, está completamente desfasada, y por otra parte, esa contribución económica abre otra puerta, que es una puerta de control bastante fuerte de los familiares que conviven con el niño, sobre el comportamiento, sobre lo que el detenido hace o cómo se maneja al interior de la cárcel, ¿sí? Eso es una cuestión que, bueno, no la voy a trabajar acá, pero que apareció o empezó a estar muy presente en esto de poder producir para ayudar a la familia, y cuando esa producción disminuía, cómo se traducía en un control o una suerte como de reproche y las tensiones que esto generaba, ¿no? En general, los niños que uno encuentra son niños que viven con el familiar que hace las visitas. Este familiar retira una parte del peculio, y por otra parte, el otro dato que comienza a estar presente es el dato de la asignación universal, ¿no? Como muy presente como un elemento para cubrir las necesidades de este chico. Ahora, lo que comenzó a aparecer, digamos, es como los relatos de los familiares en relación a los familiares, cuando comienzan a hablar de los niños y después de los propios niños, comienza a aparecer esta referencia, uno comienza a advertir el alcance realmente llamativo que la prisión consigue, o que las lógicas carcelarias cómo consiguen colonizar las cotidianeidades familiares. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se produce en todos los niños con los que pude hablar, y esto sí es uniforme, lo que se produce es una drástica inversión de los roles. ¿Por qué digo drástica inversión de los roles? Porque me encuentro con los niños convertidos en una suerte de pedagogos, ¿sí?, que inducen al buen comportamiento, ¿no? Y esto en el relato de los detenidos, y en el relato, no tanto de los familiares, es decir, los familiares adultos, pero aparece en el relato de los detenidos respecto a cuáles son las interacciones con sus hijos durante la visita, y en los relatos de los propios niños. ¿Por qué digo esto de los niños? Yo lo había titulado, digamos, como los niños pedagogos, ¿no? Hay en ellos claramente una aceptación y una interiorización de este esquema binario, pero sobre todo de la lógica premial que gobierna las cárceles. ¿Por qué? No sé, hay como una especie como de
reducción a lo más elemental, que es la forma en la cual también ellos se tienen que comportar. Es decir, aquellas indicaciones que reciben ellos de parte de sus abuelos o respecto de las personas o de parte de las personas que conviven con él, respecto a portarse bien o portarse de una determinada manera, lo reproducen en relación a sus padres o a sus tíos, digamos, o hermanos mayores, que de esta manera resultan fuertemente infantilizados.